Hola, quiero compartir con ustedes cuál es mi libro favorito de la Biblia y por qué es mi libro favorito de la Biblia. Bueno, mi libro favorito es el libro de Salmos. El libro de Salmos es mi favorito porque su estilo al escribir, lo que contiene, realmente ha sido parte de mi vida y además la forma en que está escrito, siento que muchas veces expresa lo que yo siento, en este caso, hacia Dios, ¿ya? El libro de Salmos lo escribió David, ¿ya? Pero sabemos que David no es el autor de todos los salmos. O sea, hay algunos salmos que David él no los creó, ¿ya? Sino que los crearon otras personas, pero él los tomó y los escribió en su libro, ¿ya? Eso sí se puede hacer, me imagino porque tenía la autorización de las personas en su momento, y actualmente también ocurre que hay escritores que en su libro toman algún escrito, alguna creación de otro escritor, pero que obviamente le dan el crédito. Y así también pasa en el libro de Salmos, o sea, David lo escribe, pero arriba pone quién es el autor. ¿Okay? Entonces, también hay otro grupo de salmos que no tienen autor conocido, o sea, son con autor desconocido, anónimo. Pero en general, entonces, los salmos no todos están escritos por David, algunos sí, son de él, pero otros no son de él. Pero aún así, todos están escritos y registrados en este libro de Salmos. Bueno, dentro de todos los salmos, yo diría que todos me gustan, por algo es mi libro favorito, pero sí también hay algunos salmos que son especiales. Por ejemplo, hay un salmo que es el Salmo 23, que es muy conocido. Este sí es de David, él lo escribió y tiene mucho sentido, porque obviamente David fue pastor de ovejas. Entonces, todo lo que está escrito acá es porque fue en relación a su experiencia. Este libro de Salmos, que fue escrito, ¿cierto?, por David, se relaciona mucho también con mi personaje favorito, porque mi personaje favorito de la Biblia es David, y justamente mi libro favorito es el libro de Salmos. Aunque no siempre sucede eso para todos, hay personas que su personaje favorito es uno y su libro favorito es otro. En este caso, para mí, el libro favorito y mi personaje favorito están relacionados. Puede ser por el estilo, puede ser porque va con mi gusto, porque puede ser que me siento identificada, entonces por eso coincide y está en relación. Entonces, todos los salmos son bonitos y especiales, pero el 23 me llama mucho la atención porque primero, como dije, es autor de David, él lo escribió y en base también a su experiencia, porque él era pastor de ovejas de muy pequeño. Entonces lo voy a leer rápidamente para que podamos entender de qué va este salmo. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otro video les voy a explicar cuál es mi personaje favorito, que ya se los adelanté, que es David, y voy a explicar por qué David es mi personaje favorito, y ahí voy a explicar el Salmo 23, ¿ya? Solamente en este caso quería decirles que el Salmo 23 es uno de los que más me gusta, porque justamente mi personaje favorito fue quien lo escribió, y además que tiene un trasfondo, no es que lo escribió hacia al azar, sino que tiene todo un significado detrás, ¿ya? Y, por ejemplo, hay otro salmo que también es especial para mí, que es el Salmo 42, ¿ya? Este no lo escribió David, no es el autor, ¿ok?, principal, pero sí él, me imagino que en su momento cuando lo leyó, sintió se identificó tanto que lo quiso agregar en su libro. Entonces, vamos a leer algunos versículos porque igual es un poquito largo. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí.
de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y alabanza, el pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, ese es otro salmo que es muy especial para mí. Aunque no es autor David, pero está incluido. Quiere decir que David en su momento algo le llegó en ese mensaje que lo quiso incluir. Y el otro salmo que también es muy conocido y que realmente es muy genial es el Salmo 91. Voy a leer algunos versículos. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Bueno, vamos a leer hasta ahí porque igual es un poquito más largo, pero realmente es un salmo hermoso que también tiene muchas promesas, ¿ya? Entonces, el libro de Salmos, hay que decir que es el libro más largo de la Biblia, tiene la mayor cantidad de capítulos, para ser exactos 150 capítulos, y obviamente es el libro más largo de la Biblia. También tiene otra curiosidad, es que está prácticamente al centro de la Biblia, está como justo al centro. ¿Qué más podemos decir de este libro? Algo muy interesante, y es que hace tiempo ya me di cuenta que hay algunas personas que ven la Biblia en general, pero sobre todo el libro de Salmos, como de una manera mística. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, no quiero que me pase nada, ¿ok? Quiero tener protección, yo puedo tener mi Biblia en mi casa, ¿ok? Y la puedo dejar abierta en el Salmo 91, que es el que leímos recién, ya que como dijimos es una promesa de que Dios te va a proteger, va a estar contigo. Entonces se toma la Biblia, o en este caso el Salmo 91, como un tipo de amuleto. O sea, en mi velador dejo la Biblia abierta en el Salmo 91 y yo confío que como el Salmo 91 está ahí en mi velador y está abierta mi Biblia, entonces a mí no me va a pasar nada. Sobre todo las personas que tienen mucho temor a los espíritus, todo este tema, ellos consideran que teniendo una Biblia en su casa, eso puede protegerlos y librarlos de cualquier peligro, ya sea físico o espiritual. También se da mucho cuando hay alguien que está poseído por un demonio. Yo sé que suena fuerte esa palabra, pero se da el caso de hay personas que finalmente la ciencia se le dice, bueno, le puede decir muchos nombres a eso, pero desde el punto de vista bíblico también es posible que una persona sea poseído por un demonio, o sea, un ser superior, en este caso son ángeles. Entonces, cuando alguien va y quiere ayudar a esa persona para que sea libertado, entre comillas, lleva la Biblia y normalmente se leen los salmos. Entonces, se dice que cuando uno lee un salmo o algo de la Biblia frente a un espíritu maligno o un demonio o un ángel caído, como quieran decirle, ese ángel huye. ¿Okay? Eso es lo que se dice. Pero yo quiero decir algo en relación a eso. La Biblia no es que en sí tenga poder como libro como tal, o sea, por ejemplo, si yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 y creo que solo por tenerla abierta ya Dios me va a proteger, no trata de eso, sino más bien es que si en tu corazón tú realmente sientes esas palabras, o sea, si es lo que tú sientes, no porque lo pones solo ahí como un amuleto, sino que tú realmente habitas bajo el abrigo del Altísimo, porque el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, para que Dios te proteja no necesitas tener tu Biblia abierta en tu velador, lo que necesitas es que Dios esté contigo, o sea, que tú le pidas realmente que Dios esté contigo, que tú tengas una relación con Dios y que no solamente abres la Biblia para que te proteja, sino que tú también abres la Biblia para que puedas escuchar sus consejos, para que tú puedas ser una persona que refleje su amor y su voluntad. ¿Okay? Entonces, las personas que tienen su Biblia abierta solamente para que las protejan, yo diría que si algo te pasa algún día, no es que la Biblia no tenga poder, es que lo estás entendiendo mal. También dijimos que hay personas que leen la Biblia frente a una persona que está endemoniada y en sí, no sé si tú sabías, pero si tú le lees un salmo a un demonio,
ese demonio, si él quiere, no te hace caso. Muchas veces los episodios de Jesús, Jesús mismo siendo el Hijo de Dios y teniendo todo el poder del cielo, le dijo que saliera de ese hombre, o sea, que le dijo al demonio que saliera de ahí, que se fuera. Y el demonio tuvo la valentía de preguntarle, o sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Entonces yo digo, si un demonio es capaz de entrar en diálogo con Dios mismo, cuestionándolo y preguntándole cosas, o sea, un demonio a ti claramente no te va a hacer caso. Entonces, ¿a quién le hace caso el demonio? Cuando Dios habla, en este caso Dios el Padre. Entonces Jesús en este momento, cuando él estaba en la tierra, no estaba con su poder, sino que estaba con el poder del Padre. Entonces cuando Jesús dijo, sal de ahí, los demonios le hacían caso. De hecho, por eso la gente después decía, ¿quién es este que los demonios le hacen caso? Y lo malentendieron en algún momento y dijeron que él era mismo Satanás, porque como los demonios le hacen caso, entonces él debe ser Satanás. Y obviamente Jesús explicó que no tenía sentido, porque si él era Satanás, ¿cómo iba a decirle a un demonio que se fuera? Era ilógico. Obviamente iba a decirle que se quedara porque eran del mismo grupo, pero en este caso Jesús le dijo, sal de ahí y vete. Bueno, la cosa es que ese demonio le hizo caso, pero Jesús tenía autoridad. En este caso, los seres humanos no tenemos autoridad porque Satanás, sabemos, bueno, los que saben, Satanás es un ángel que es muy poderoso, ¿ya? No más poderoso que Dios, pero es muy poderoso, es muy inteligente y él tiene todo muy, entre comillas, controlado. Entonces, cuando tú vayas a enfrentarlo, entre comillas, si es que una persona quiere sacar un demonio, lo primero que te va a hacer es cuestionarte, o sea, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? O sea, cosa pequeña, ser humano, yo soy más poderoso que tú. Entonces, ¿con qué vienes? O sea, ¿en nombre de quién vienes? Porque si tú vienes solo, no te conozco y por ende no te pesco, en pocas palabras. Entonces, las únicas personas que podrían llegar a tener poder contra Satanás son aquellas personas que tienen el poder de Dios, o sea, a través del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, por eso él podía echar demonios. Y de hecho, más adelante en la Biblia podemos ver que sus discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, también lo podían hacer. Pero no lo decían como, ya, yo Pedro saco un demonio, yo Pedro sano a esta persona. No, ellos en el nombre de Jesús, ellos hacían los milagros. Entonces, ahí había poder. O sea, quería explicar eso porque muchas veces los salmos se ven de esa manera, como, yo solamente lo leo y tiene poder en sí. Y no es que tenga poder en sí, sino más bien es que estas palabras, el sentido del salmo, lo que significa, realmente tú lo estés viviendo, sea tu experiencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, moras tú en el abrigo del Altísimo, estás tú bajo el abrigo de Dios, estás tú morando bajo la sombra de Dios. Si es que tú no habitas y no moras bajo la sombra de Dios, entonces, que es su presencia, entonces nunca tú vas a poder decir que tienes esperanza, porque dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. O sea, para que se cumpla las promesas del versículo 2, tienes que cumplir lo del versículo 1, que es que tú habites cerca de Dios o habites en su presencia. Entonces, eso quería compartir, espero que les haya gustado este comentario, quería compartir mi libro favorito, por qué era mi libro favorito, algunos datos ahí interesantes, y realmente no puedo quedarme con un salmo favorito, no, de verdad que no podría, porque para mí todos son interesantes. Y para finalizar, quería decir que todos los salmos tienen como un estilo y un fin. Por ejemplo, yo los agruparía como en 3 grupos, podríamos decir así. Encontramos muchos salmos en el primer grupo en donde son como plegarias a Dios, son súplicas, porque ya sea David o algún otro autor de algún salmo estaba pasando por alguna situación tan compleja, de alguna injusticia, de alguna situación de peligro, entonces que el alma de la persona o su ser clamaba a Dios por protección, por cuidado, por justicia. O sea, está ese grupo de salmos que son solamente plegarias hacia Dios, como Señor, ayúdame, levántame, Señor, muéstrame, levántate tú y que se muestre tu poder, o sea, súplicas, plegarias. Hay otro grupo de salmos que solamente son alabanzas a Dios. No hay un motivo por qué alabarlo, simplemente porque reconozco que es el Creador, que es el Todopoderoso, porque es el Dios omnipotente. Entonces, al contemplarte tu grandeza, tu belleza, me nace de manera natural querer decirte que te alabo, que te exalto, que te aplaudo, que
que te adoro y que te doy mi ser entero, o sea, dedico hacia ti todo, reconozco que soy tu creación. Entonces son salmos como de alabanza. Y el otro grupo yo diría que va relacionado con el primero, y es que cuando Dios contesta alguna plegaria, tú estabas pidiendo por algo y Dios contesta de manera favorable, entonces aquí viene el agradecimiento, o sea, gracias Señor, gracias porque tú me contestaste, porque tú te levantaste, porque hiciste justicia y por eso mereces mi adoración o mereces mi amor o mereces mi gratitud. Entonces los salmos podemos, como según yo, en mi opinión humilde, como dividirlos en 3 grupos. Entonces, según la situación que tú estés, te vas a sentir identificado. Y por eso digo que es mi libro favorito, porque yo sí he pasado por esas 3 situaciones. He estado pidiendo a Dios, he estado suplicándole a Dios algo, como estos salmos, por ejemplo, que yo digo que son de súplica, de Señor, escúchame, levántame, sé tú mi Salvador. Pero también he estado en el otro grupo en donde el Señor sí me ha contestado esas súplicas. Entonces mi canto o mi alabanza es solamente de gratitud hacia Él. Pero también hay oraciones en donde no necesito nada de Dios, en teoría, no hay ninguna necesidad ni ninguna situación extrema que yo realmente quiera que Dios me ayude. No, estoy bien. Y tampoco tengo quizá gratitud por algo específico, simplemente quiero adorar a Dios, quiero decirle que Él es magnífico, que me sorprende su poder, que estoy maravillada de sus obras solo al contemplar su creación, o sea, en las 3 ocasiones he estado, entonces por ende me siento como muy identificada con estos salmos. Entonces, espero que se haya entendido. Y bueno, hay mucho más que decir en relación a este libro, pero solamente decir que todo, en general la Biblia también creo, pero solo voy a hablar de salmos, no son como poemas asociados a la música, sino más bien, como se llaman los salmos, son cantos, en realidad son alabanzas, tienen una melodía y eso está asociado a algún instrumento. En el caso de David usaba mucho el arpa, entonces, por ejemplo, cuando yo leo el Salmo... por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser? El mismo 91, ¿cierto? Yo lo leí recién hablándolo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo... Pero en realidad este salmo tiene una melodía. Muchas personas le ponen una melodía y uno podría incluso imaginar qué melodía podría tener la original del Salmo 91. Pero eso quiere decir, no hay un salmo que solamente se lea así nomás, va asociado a una melodía. ¿Okay? Son salmos, son cantos, son plegarias que llevan una melodía. Por eso muchos salmos dicen al músico principal. Entonces eso es importante también saberlo, que los salmos no se leen hablado en el original. Bueno, nosotros ahora lo podemos leer y claramente sabemos que era un canto, pero son canciones en verdad, son cantos y que están asociados a una melodía, como dije, algún instrumento, salterio, arpa, los instrumentos que se usaban en esos tiempos. Pero como dije, David entonces cantaba estos salmos y va relacionado a lo que dijimos recién, a este grupo de alabanzas a Dios. O sea, no solamente cuando pido algo tiene una melodía, porque tiene como un tipo de angustia también va con eso, sino que también cuando agradezco a Dios, cuando lo alabo, cuando reconozco su poder, entonces también va asociado a una melodía, que en este caso lo creaban los autores. En este caso David, por ejemplo, hacía su melodía, él la creaba, y también los otros músicos principales. Entonces, ese es mi comentario, espero que les haya gustado y espero que estén muy bien.